las clases anteriores estuvimos trabajando con las partículas. La clase pasada hicimos algunas consideraciones respecto al sistema de partículas. Y hoy vamos a empezar a trabajar con el cuerpo líquido, que muchas de las cosas que vamos a ver se explicaron o tuvieron cuando analizamos la partícula, y algunas cosas no, algunas cosas son nuevas, entonces ahí vamos a hacer hincapié en eso. El primer tema que nos toca, siguiendo el mismo esquema que teníamos para la partícula, es analizar la segunda ley de Newton, analizar la fuerza y las aceleraciones. Como dice ahí, estudiar las relaciones que existen entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo líquido, la masa y el movimiento que se produce. Fundamentalmente estudiar la aceleración. Y como dice ahí, es lo mismo que ustedes estudiaban en estabilidad o que van a estudiar en estática y resistencia de materiales. Muchas de las consideraciones que vamos a hacer, lo vamos a hacer para la chapa. La chapa era considerar al cuerpo líquido como una superficie plana en la cual la tercera dimensión, ¿sí?, se tomaba como valor unitario. Por lo tanto, teníamos las mismas consideraciones, nada más que trabajando en un sistema X y Y, sin necesidad de trabajar en un sistema espacial. Lógicamente después vamos a trabajar con el sistema espacial, pero por ahora, para todo lo que es la cinética de los cuerpos líquidos, vamos a trabajar considerando el estudio de la chapa, considerando que es una chapa líquida del cuerpo que estamos analizando. Entonces, las ecuaciones de movimiento del cuerpo líquido, en este caso nos basamos en la segunda ley de Newton, pero con una salvedad. En el caso del cuerpo líquido, todo el estudio lo vamos a trabajar considerando el centro de masa. Y de acuerdo a las simbologías que utilizan los dos libros que hemos recomendado como bibliografía principal, les coloca al parámetro de la aceleración o al parámetro de la velocidad una barrita encima de la letra, ¿sí?, considerando que se trata del movimiento del centro de masa, ¿sí? Esa va a ser la diferencia, o sea, va a ser la consideración que vamos a tener que tener en cuenta. Por eso aparece esa barrita. Después, cuando analicemos la energía cinética, también vamos a considerar la energía cinética del centro de masa y la energía cinética rotacional. Bueno, entonces, trabajamos con la segunda ley de Newton. En este caso, como hablamos de fuerzas efectivas, ¿sí?, de la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo líquido. Y también habíamos analizado que la sumatoria de los momentos respecto al centro de masa era igual a la variación de la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular respecto al centro de masa. Esa es una de las consideraciones que traemos y que en su momento, cuando vimos la partícula, yo les dije, esto recuérdenlo porque después lo vamos a necesitar para trabajar con el cuerpo líquido. ¿Sí? Estas dos ecuaciones fueron analizadas cuando se trabajó con la partícula y lógicamente después con el sistema de partículas, pero básicamente las trabajamos con la partícula. Entonces, podemos tener un sistema de estas características, su equivalente va a estar representado por dos vectores. El vector correspondiente a la sumatoria de las fuerzas, actuando sobre el centro de masa, y el vector correspondiente a la variación de la cantidad de movimiento angular, actuando sobre el centro de masa. Estos dos sistemas son equivalentes y esta sería básicamente la consideración general que vamos a tener y que vamos a trabajar toda vez que analicemos el caso del cuerpo líquido. Todo lo que es el análisis de estas fórmulas lo determinamos y lo hicimos, repásenlo cuando analizan, o sea, cuando ustedes estudien, lo van a analizar para la partícula y extendámoslo para este caso, para el caso del cuerpo líquido. La cantidad de movimiento angular, partimos de la misma fórmula, o sea, trabajamos con
un punto de ese cuerpo rígido, consideramos un punto, ese punto va a tener una determinada cantidad de movimiento que va a estar dado por ese producto, la velocidad por la masa, y lógicamente ese punto va a estar referenciado respecto al centro de masa a través de un vector posición, que es el que hemos puesto ahí como R'1. Nosotros sabemos que la cantidad de movimiento angular respecto al centro de masa es el producto de la cantidad de movimiento multiplicado por el vector posición. Hablamos de una sumatoria porque lógicamente tenemos en el cuerpo rígido una serie de puntos que están actuando. Lo único que hacemos es reemplazar esta velocidad por el producto vectorial de omega por R. Y si nosotros acá operamos matemáticamente, vamos a ver que acá nos va a quedar un producto RI cuadrado multiplicado por el delta masa, o por el diferencial masa, ¿sí? Ese RI cuadrado por el diferencial de masa es lo que nosotros habíamos estudiado en su momento como el momento de inercia de masa, ¿sí? Y actuando sobre el centro de masa del cuerpo rígido. Por eso nuevamente está con las mismas consideraciones que habíamos dicho, la barrita horizontal sobre el parámetro correspondiente. Y el resto, bueno, y nos queda multiplicado por omega. Esta fórmula es la que me da la cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido. Fórmula que vamos a utilizar de ahora en más para considerar que la vamos a tener que tener en cuenta cuando analicemos el movimiento plano del cuerpo rígido. Si nosotros derivamos esto, o hacemos la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular, el momento de inercia es el mismo, esta es la variable que derivamos respecto al tiempo y por lo tanto la variación de la velocidad angular respecto al tiempo es lo que llamamos la aceleración angular. Estas dos expresiones las vamos a utilizar de ahora en más, así que es importante que las tengan presentes porque vamos a trabajarlas de ahora en más en toda ocasión que analicemos el movimiento plano del cuerpo. Como dice ahí, la variación de la cantidad de movimiento angular de la placa, estamos trabajando, dijimos, con el concepto de chapa rígida, se representa mediante un vector de la misma dirección que la aceleración angular. Y lógicamente, este vector tiene sentido determinado por la regla de la mano derecha y está actuando perpendicular al plano del pizarrón, o sea, perpendicular al plano donde estamos considerando el estudio correspondiente. El movimiento plano, bueno, ahí lo que hemos hecho solamente es considerar las coordenadas rectangulares para cada uno de los ejes, ¿sí? Aplicando la segunda ley de Newton, hemos considerado las coordenadas planas. Ojo que acá son iguales, ¿sí? Ahí pareciera que fuera menos, pero es un signo igual. Acá también y acá también son signos iguales. El movimiento de la placa está totalmente definido por la resultante y el movimiento resultante. Así que en definitiva hay que tener en cuenta estas expresiones, estas que tenemos acá, la correspondiente a la segunda ley de Newton y las expresiones que teníamos que hemos visto acá. Esas son las cuatro expresiones con las cuales vamos a trabajar de ahora en más y que son las que un poco regulan todo el estudio del cuerpo rígido. El principio de D'Alembert está definido de esta manera. Las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo rígido son equivalentes a las fuerzas efectivas, porque acuérdense que eso se daba porque las fuerzas internas que también están actuando se anulan mutuamente, ¿sí? Porque son de la misma intensidad y de sentido contrario, y por lo tanto este es un sistema equivalente en donde puedo tener fuerzas externas actuando, pero en realidad, en definitiva, al no considerar las fuerzas externas, ¿sí? Para un estudio, para una aproximación, para un estudio simplificado, directamente las fuerzas externas son equivalentes a las fuerzas efectivas. Si nosotros quisiéramos hacer un estudio un poco más exacto, indudablemente que tendríamos que considerar las fuerzas efectivas.
Este sistema del cuerpo rígido actuando con es equivalente a lo que habíamos visto, un vector, ¿sí? Considerando el producto de la sumatoria de la fuerza, masa por aceleración, y tenemos la cantidad de movimiento angular que estaba definido como el producto del momento de inercia actuando sobre el centro de masa multiplicado por la aceleración angular. Estos dos sistemas son sistemas equivalentes, ¿sí? Por lo tanto podemos representar generalmente nosotros vamos a trabajar, cuando ustedes trabajen, vamos a trabajar con un sistema de estas características, ¿sí? Que va a ser representativo de un sistema como el que tenemos a la izquierda. Si analizamos solamente traslación, la aceleración angular es cero, por lo tanto este término se hace cero, y lo único que las fuerzas efectivas se reducen a un vector que es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Indudablemente que para el cuerpo rígido siempre tenemos que considerar como punto de referencia el centro de masa del sistema. Ese es el caso de traslación pura. ¿Qué sería un caso de este? Un ejemplo, acá les he puesto un ejemplo en el cual nosotros tenemos, por ejemplo, esta lancha llevada por un carretón, tenemos la acción de las fuerzas normales, que son las que generan el suelo, el piso, y tenemos la acción del peso del cuerpo. Este sistema, este diagrama del cuerpo libre, de esa situación, es representativo a través de un vector, en el caso solamente de traslación, que va a estar dado como el producto de la masa por la aceleración, pasando por el centro de masa de esta lancha o de todo este conjunto. Este es un sistema representativo en el caso de traslación, diagrama del cuerpo libre equivalente o igual a esta situación. A la duda que para que quede claro de qué se trata. En el caso de rotación centroidal, solamente tengo ahora rotación. En el caso que tenga rotación, el vector m por a no lo voy a tener y solamente voy a tener una cantidad de movimiento angular que ya sabíamos que era el producto de el momento de inercia del centro de masa multiplicada por la aceleración angular, o sea que las fuerzas efectivas se reducen solamente a un vector que va a ser perpendicular al plano del pizarrón, y es equivalente este sistema de fuerzas internas, equivalente a este sistema de fuerzas efectivas. El movimiento plano más general de un cuerpo rígido con respecto al plano de referencia es la suma de una traslación más una rotación, ¿sí? Generalmente tenemos los dos casos. Y entonces en ese caso volvemos a la situación que habíamos descrito. Sistema de fuerzas externas actuando sobre el cuerpo rígido, sistema de fuerzas efectivas, la traslación está dada por este vector, la masa por la aceleración correspondiente, la rotación está dada por este vector, un vector que actúa perpendicular al plano del pizarrón y que resulta el producto del momento de inercia del centro de masa multiplicado por la aceleración angular. Para que este sistema esté en equilibrio, para que sea igual a cero, y bueno, lógicamente tengo que hacer pasar los vectores de inercia correspondientes a estos casos. En este caso, para la traslación voy a tener que tener un vector de la misma intensidad de sentido contrario sobre la misma recta de acción que anule la acción de este, que sería este vector menos m por a. Para anular la rotación voy a tener que tener una rotación o una aceleración angular de sentido contrario correspondiente de la misma intensidad, pero de sentido contrario, que anule el efecto de esta cantidad de movimiento angular. Ese sistema es un sistema equilibrado y por lo tanto es igual a cero, ¿sí? Son cuestiones que ya hemos visto para la partícula, las estamos reemplazando. Acá apareció este caso. Sí, hay que tener cuidado con esto, con la cantidad de movimiento angular, la cantidad de las fuerzas externas, la fuerza efectiva para traslación, eso ya lo habíamos analizado, pero siempre considerando que estamos actuando sobre el centro de masa. Acá les he puesto a los petroleros, caso característico.
la famosa cigüeña o pozo de bombeo, la planta de bombeo, en el cual tenemos en la articulación, tenemos las reacciones correspondientes, tenemos el peso de este conjunto, tenemos la tensión que genera ese tirante, ¿sí? Y por lo tanto este sistema puede ser representado a través del sistema de fuerzas efectivas, en el cual voy a tener una rotación que va a ser dada por el producto del momento de inercia por la aceleración angular, y lógicamente acá lo que ha hecho es descomponer la masa por la aceleración, la ha descompuesto en las componentes tangencial y una componente normal, ¿sí? Para considerar respecto al punto de articulación, en este caso respecto al punto, lo está tomando respecto al centro de masa, que el centro de masa sería el correspondiente a él. Es un caso equivalente, me pareció oportuno colocarlo para que vean que todas estas cuestiones que estamos analizando teóricamente están presentes en cualquiera de los sistemas que ustedes están estudiando. Eso es fundamental, interpretar que todo esto que nosotros le damos no está en el aire, sino que aparece en cada una de las situaciones y de los sistemas mecánicos que ustedes van a estudiar. Este es el caso de esta topadora o de este vehículo. Tenemos, este sería el sistema de fuerzas externas. Tenemos el piso que genera una fuerza. Hay una fuerza de rozamiento generada por el movimiento de la rueda sobre el piso. Tenemos el peso de la rueda, ¿sí? Y el sistema equivalente en este caso vamos a considerar el vector masa por aceleración aplicado en el centro de masa, y lógicamente vamos a tener una cantidad de movimiento angular dado por el producto del momento de inercia multiplicado por la aceleración de masa, ¿sí? Esto es lo que nosotros les pedimos en los exámenes. ¿Cuáles son? Primero, el diagrama del cuerpo libre, que el diagrama del cuerpo libre tiene que considerar todas las fuerzas que están puestas en juego en el equipo, en el sistema mecánico, y lógicamente después, ¿cuál es el sistema de fuerzas efectivas que se considera el sistema de fuerzas equivalentes? Siempre pedimos esa situación, comparar ambos elementos. Y como ustedes verán, está presente en cada una de las situaciones mecánicas. Bueno, volvemos al caso de las correderas, que también lo analizamos cuando analizamos las partículas. Las correderas, ustedes se acuerdan que se movían en dos guías, ¿sí? Y lo analizamos desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, y lo analizamos bajo el concepto del centro instantáneo de rotación. Entonces vamos a tener el sistema de fuerzas externas, es este sistema. Tenemos la fuerza que genera la guía correspondiente, la L sub B. Tenemos la fuerza que hace que se mueva esta corredera en una determinada dirección, la fuerza que genera la guía, N sub A, el peso que tiene esta barra, considerando, ese sería el sistema de fuerzas externas. El sistema de fuerzas efectivas, vamos a tener una componente de M por A y que la hemos descompuesto en una M por A según este eje, el eje Y, y una M por A según el eje X. Y lógicamente esto tiene una cantidad de movimiento angular dado por el producto de I por alfa. Este sería el sistema de fuerza externa, sistema de fuerza efectiva, y este sería el equilibrante para poder considerar que el sistema está en equilibrio. Bueno, hacemos pasar los vectores de inercia correspondientes, que son aquellos que tienen la misma intensidad pero en sentido contrario. Es la situación que venimos para un movimiento plano vinculado. Todo eso lo analizamos considerando que las fuerzas pasan por el centro de masa, pero no siempre se da esa situación, y entonces aparece el caso de la rotación no centroidal, ¿sí? Yo estoy analizando un caso en el cual las fuerzas que yo tengo están actuando en un punto que no corresponde al centro de masa, o sea que están actuando en un punto que está a una determinada distancia del centro de masa. A esa situación se la llama rotación no centroidal.
todo lo que vimos anteriormente, no sé si quedó claro en algún momento si lo dijimos, es todo lo que es rotación centroidal, porque analizamos cada una de las fuerzas pasando por el centro de masa del cuerpo, ¿sí? Pero no siempre pasa eso, ¿sí? Por lo tanto tenemos una excentricidad, tenemos una determinada distancia. Entonces, a esa situación es la que llamamos la rotación no centroidal, ¿sí? Y en este caso, fíjense que tenemos que considerar una aceleración tangencial que está dada por el producto de R por alfa. Consideramos el vector posición, ¿sí? Actuando sobre el centro de masa. Tenemos una aceleración normal. Todos fíjense que siempre con la barrita horizontal arriba del parámetro. Por lo tanto, eso nos está indicando que estamos considerando los parámetros respecto al centro de masa. El movimiento de un cuerpo rígido que está restringido a girar alrededor de un eje fijo que no pasa por su centro de masa se denomina rotación no centroidal. Esta sería la definición. Por ahí preguntamos si explique qué es la rotación no centroidal. ¿Qué es lo que es la rotación no centroidal? Es cuando consideramos que las fuerzas externas que nosotros estamos trabajando no están pasando por el centro de masa. Y se da en muchísimos mecanismos, en muchas situaciones, en muchos sistemas mecánicos, no siempre pasa por el centro de masa, sino que pasa a una cierta distancia y una cierta excentricidad respecto a ese centro de masa. Esa situación se da, por eso hay que considerarla. Entonces, tenemos el punto de actuación, lo tenemos separado una distancia R respecto al centro de masa, ¿sí? Nosotros hemos considerado sistema de fuerzas externas de esa situación, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener, respecto al centro de masa, voy a tener una cantidad de movimiento angular, ya vimos que era el producto del momento de inercia por alfa. Voy a tener una traslación que va a estar dada por el m por la aceleración, ¿sí? Pero a su vez yo tengo, trabajando, acá una aceleración respecto a este otro punto. Por lo tanto, tengo que considerar, ¿sí? Aplicar, fíjense que para considerar el momento, ¿qué tengo que aplicar? Steiner, teorema de los ejes paralelos, ¿sí? Siempre que yo tengo trabajo, ¿sí? Sobre un punto que no está actuando sobre el centro de masa, que está desplazado a una cierta distancia, lo que tengo que aplicar es teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos, ¿sí? En el caso, fíjense que cuando aplico teorema de Steiner, me queda esta expresión en función y me queda, bueno, en este caso me queda el momento de inercia respecto del punto O, es la masa por la distancia correspondiente entre los dos puntos elevado al cuadrado, y por lo tanto me queda una expresión similar, ¿sí? Pero está referida al punto O. La sumatoria de los momentos con respecto al punto O, que el punto O es el punto donde está separado del centro de masa, es el producto de el momento de inercia respecto a ese punto O multiplicado por la aceleración angular. Para calcular este momento de inercia, tengo que aplicar Steiner. Tengo que aplicar teorema de los ejes paralelos, que es lo que he aplicado acá arriba. Esa es la única diferencia, porque cuando nosotros les pedimos en el examen, hablemos de rotación centroidal y de rotación no centroidal, ¿cuáles son las diferencias? La fórmula es la misma, Lógicamente cambia su índice, ya no estamos trabajando sobre el centro de masa, sino que estamos trabajando sobre el punto sobre el cual estoy considerando el estudio, y el momento de inercia, ¿sí? Fíjense que ya tampoco tiene la barrita arriba, justamente no está trabajando sobre el centro de masa. Y a este momento de inercia, lo tengo que considerar o lo tengo que calcular aplicando teorema de los ejes paralelos.
Esa es la única diferencia respecto del caso o de la rotación centroidal. ¿Sí? Porque se hace en un mundo, cuando nosotros les pedimos rotación no centroidal, empiezan a pensar qué me pidió, qué es lo que me... No, ¿sí? Es la misma fórmula, oh, no es la misma fórmula, pero es una fórmula que tiene la misma configuración, con la diferencia de que el momento de inercia que estoy considerando respecto al punto sobre el cual estoy estudiando, y este momento de inercia lo tengo que calcular considerando el teorema de los ejes paralelos. Eso es todo, ¿sí? Traten de no complicarse cuando les pedimos rotación no centroidal. Y bueno, y lo que está expresado acá es el sistema equilibrante, que lógicamente ya dijimos que es considerar los vectores de inercia. Acuérdense que nosotros habíamos definido a un vector que se opone, que tiene la misma intensidad, pero en sentido contrario, lo llamábamos vector de inercia, y ese es el vector que equilibra el sistema para poder decir que el sistema de fuerza efectiva es nulo. Eso también nosotros lo pedimos, esquematizar el sistema equilibrante del cuerpo rígido para rotación centroidal o para rotación no centroidal. Lo que hay que hacer es esta cuestión: sistema de fuerzas externas, sistema de fuerzas efectivas. En este caso estamos trabajando con una rotación no centroidal, o sea, un punto desplazado respecto al centro de la. Si ustedes, fíjense que no tienen ningún secreto, no se compliquen la vida, son las mismas fórmulas. Hay que tener en consideración eso que hemos ido charlando. Bien, acá busqué este librito porque los ejemplos que da, ¿sí? Hay varios ejemplos, yo puse 2 solamente, puse 3, la lancha, el de la topadora y el de la cigüeña, ¿sí? Pero hay una cantidad bastante grande de ejemplitos para considerar todas estas cuestiones. Por eso me pareció importante mencionarlo, ¿sí? Todo el libro nosotros lo venimos trabajando desde el comienzo, pero me pareció interesante mencionarlo porque justamente tiene muchas imágenes representativas de fuerzas externas, fuerzas efectivas, para distintos casos, para distintas situaciones, ¿sí? Así que hay una variedad bastante importante de esquemas y por eso lo pongo como libro de consulta. No sé si está acá en la facultad, sé que la biblioteca de la tecnológica está, así que bueno, seguramente siempre ustedes tienen algún conocido en las facultades, así que lo pueden conseguir y consultar. Bien.